Bienvenidos a este espacio de educación cristiana, Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos estudiando todo el Evangelio según San Mateo, donde el propósito del evangelista es enseñarnos del reino de Dios y de su Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de las parábolas, nuestro Señor Jesús acusó a los líderes religiosos del pueblo de Israel y a su pueblo. Hoy continuaremos estudiando una de esas parábolas. Examinaremos hoy el capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y el título que tenemos para la enseñanza de hoy es Dignos de pertenecer al reino de Dios. Pero permítanme hacerles una pregunta. ¿Estamos vestidos dignamente para la boda? Bueno, vamos a leer como introducción en el capítulo 21, versículos 45 y 46, allí mismo en el Evangelio según San Mateo. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. En medio de este rechazo de los líderes del pueblo de Israel, el Señor Jesús continuará con una más de las acusaciones a estos hombres enceguecidos por sus propios intereses y por el odio hacia el Señor Jesús. Vamos entonces a iniciar leyendo los versículos 1 y 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Cuando la audiencia escuchó que la parábola trataba del reino de los cielos, inmediatamente identificó que se trataba del reino de Dios. Los judíos estaban convencidos que solo ellos eran los únicos que podían disfrutar de ese rey. Cuando Jesús se refirió al rey, sabían plenamente que se trataba de Dios mismo y de su reino. La audiencia también estaba familiarizada con las bodas reales como un evento de suprema importancia, y las fiestas de las bodas podían durar muchos días. Jesús coloca el énfasis sobre el hijo del rey, que es el novio, y no se menciona a la novia. Esto es un dato interesante. Vamos a continuar con la lectura del versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí vemos entonces la primera invitación que hace el rey. Los siervos llamaron a los convidados para asistir a la boda. Esta palabra convidados denota que ya se les había hecho una invitación con anterioridad, como era costumbre en aquella época. Además, era un gran honor recibir una invitación de parte del rey, y en este caso era mucho más importante que los hubiera invitado a las bodas de su hijo. No deja de sorprender entonces que estos convidados no quisieran ir a una invitación real. Con esto entonces estaban rechazando al rey y a su propio hijo. Continuamos entonces con la lectura del versículo 4 y 7. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La narración nos dice que el rey, haciendo uso de su paciencia y su misericordia para con los convidados, los vuelve a invitar. Les anima diciendo que ya la comida está preparada y lista. Les está esperando para que disfruten con él de esta fiesta. A pesar de la insistencia del rey, muchos de los convidados desistieron de ir a las bodas. Prefirieron atender sus asuntos personales, en este caso representados por la labranza y los negocios. Otros fueron más allá y al parecer enojados por la insistencia del rey en su invitación, mataron a sus siervos, declarando un rechazo total por la autoridad y los asuntos del rey. Al conocer lo sucedido, el rey envía algunas de sus tropas y destruye a los homicidas y quema la ciudad donde viven. La paciencia del rey había llegado hasta su límite y desató su ira con la autoridad que él disponía. Es claro que esta parábola se estaba refiriendo a los líderes y al pueblo de Israel, que ante la insistencia de Dios de obedecerle y permanecer en sus caminos, decidieron rechazarlo para atender sus propios negocios, sus propios intereses y su propia religiosidad. Es así como mataron a los profetas que llevaron el mensaje de Dios,
Mataron al propio Juan el Bautista y más adelante matarían al propio Jesús, a sus apóstoles y a sus discípulos. Continuamos entonces con el versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí se establece entonces una verdad aterradora. Los propios líderes y el pueblo, a excepción de unos pocos, se autodescalificaron delante de Dios. No fueron dignos de pertenecer al reino y el propio Dios los hizo a un lado como su pueblo escogido. Más adelante se cumplió la palabra de destrucción de la ciudad, cuando en el año 70 el ejército romano destruyó totalmente el templo y a Jerusalén. Las palabras que Jesús dio en esta parábola se estaban cumpliendo. Sigamos entonces con la lectura del versículo 9 y 10. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ante la negativa de los anteriores convidados y su destrucción, el rey decide invitar por medio de sus siervos a todos aquellos que encuentren en todos los caminos del rey. Dice que las bodas fueron completamente llenas de buenos y de malos. Ante la negativa de permanecer con Dios, decide soberanamente introducir a un nuevo pueblo, el cual es llamado la Iglesia. Aquí se cumple la misión dada por nuestro Señor Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, como lo podemos leer en Mateo 28, 19. Al reino son invitados todo tipo de personas, tanto buenos o malos, hablando de obras y de moralidad. Lo cierto es que no hay persona que alcance el estándar de Dios, por más bueno que sea. Ser participantes del reino solo depende de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Efesios 2, 8 y 9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Continuamos entonces en el versículo 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora el propio rey decide visitar las fiestas de la boda para relacionarse con sus invitados. En medio de los invitados ve uno que no estaba vestido para la ocasión, y al preguntarle por qué, este hombre enmudeció, no tuvo una respuesta para el rey. El rey invitó a todo tipo de personas, buenas y malas, de todo tipo de nivel social y todo tipo de etnias que estaban en su reino. Por supuesto que hubiera sido muy cruel que el rey hubiera invitado a alguien que no pudiera comprarse un traje para la boda, para luego juzgarlo. El propósito del rey es que todos pudieran disfrutar de la cena. Así que con seguridad el rey proveyó a cada uno de los invitados sus vestiduras de acuerdo a la ocasión. Podemos concluir entonces que este hombre de manera voluntaria decidió no usar el traje que le proveyó el mismo rey. Por ello no tuvo respuesta, no tuvo excusa alguna cuando fue preguntado por el rey. Este hombre era inexcusable. Esto nos sirve de ejemplo de la arrogancia del hombre, que quiere buscar a Dios a su manera, por medio de las obras, o por medio de la religión, o por medio de sus propios pensamientos. Este hombre fue orgulloso y atrevido, y no tuvo consideración con los demás invitados, y lo peor de todo es que estaba ofendiendo al mismísimo rey. Pero esta arrogancia no le duró mucho, pues el mismo rey dio orden de atarlo de pies y manos, y echarlo fuera, en las tinieblas. Allí sería su castigo eterno. El hecho de atarlos de pies y manos es muy interesante, porque con esto indica que quedaba imposibilitado para regresar a las fiestas de la boda, donde gozaba de la luz y del cuidado del rey.
Esto nos lleva entonces a concluir que este hombre fue lanzado afuera con digna justicia, ejercida por el propio rey. Entonces, respecto a nuestra pregunta inicial, ¿estamos vestidos dignamente para la boda? Podemos decir que solo podemos acceder al reino de Dios, es decir, ser salvos por medio de Jesús. Si estamos revestidos de Cristo, somos dignos de pertenecer al Dios o a Dios por toda la eternidad. El pueblo de Israel, podemos concluir nosotros, que se autodescalificó por su menosprecio hacia Dios. Sin embargo, Dios tiene un trato especial para el remanente que crea en Jesús. Ahora estamos viviendo la época de la iglesia como un pueblo escogido. Como Israel rechazó la invitación, Dios abrió las puertas por medio de Jesús a un nuevo pueblo, a nosotros los creyentes, a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Nuestra misión como creyentes es ser como los siervos del Rey, ir a todos los caminos e invitar a todas las personas a pertenecer al reino de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Que no nos halle el Rey con un vestido inapropiado cuando ejerza el juicio. ¿Y tú ya has aceptado la invitación? Si no lo has hecho, Dios está esperando que lo hagas. El Señor te bendiga.